la fuerza, ¿ya? Y entonces, hoy día nos vamos a enfocar justamente en calcular la fuerza-peso en otros lugares. Por eso puse la pregunta acá. Calcular cuánto peso si estuviera en. Y algo súper importante a entender para aquello es saber de que este número que tengo anotado acá es la aceleración de gravedad. ¿Es la aceleración de gravedad de quién? De la Luna. Como bien aparece acá, la Luna. ¿Ya? Como dato, esa fotografía fue tomada por mí. La tomé, si no me equivoco, hace unas 2-3 semanas usando un telescopio un poquito grande. ¿Ya? Y lo que se ve ahí es el mar de la tranquilidad que se le llama de la Luna. ¿Ya? Eh, entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular cuánto peso si estuviera en, entendiendo de que la fuerza es una entidad vectorial que tiene magnitud, sentido y dirección, ¿ya? Y para eso debo saber la aceleración de gravedad. ¿Por qué motivo? Bueno, por el motivo simple de que la fuerza peso tiene una fórmula para poder calcularse y la fórmula es masa por la aceleración de gravedad, ¿ya? Hay que entender de que esa aceleración de gravedad tiene que estar sobre un sistema de referencia. Por ejemplo, si yo estoy parado sobre la superficie de la Tierra, debo considerar un sistema de referencia que me indique hacia dónde están los positivos y hacia dónde están los negativos. Siempre las fuerzas se calculan bajo un sistema de referencia. Entonces yo voy a considerar positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Y la aceleración de gravedad, deben recordar de que es algo de que va hacia abajo. Ya, la aceleración de gravedad influye negativamente. Entonces, ¿cómo puedo ver de que la aceleración de gravedad influye negativamente? Bueno, lo podemos ver de la siguiente forma. ¿Ya? Veamos. Les voy a mostrar una simulación en este momento. ¿Ya? Una simulación en la cual vamos a poder ver justamente lo siguiente. Déjenme sacar esto. Ahí sí. Ya. Entonces les voy a mostrar la siguiente simulación. En esta simulación yo puedo ver cómo afecta la gravedad en un lanzamiento. ¿Ya? Lo que tenemos acá es un cañón, justamente. Un cañón que se ve una persona y se ven ciertas variables. Y por ejemplo acá al lado derecho tengo lo que es la gravedad y está por defecto puesto, si pueden ver bien, 9,81 metros partido por segundo, que es la aceleración justamente de gravedad de la Tierra, de nuestro planeta. Si yo genero un lanzamiento de un proyectil, lo que va a hacer la aceleración de gravedad es hacer que el proyectil vaya hacia abajo. Porque como lo dije anteriormente, la aceleración de gravedad lleva a los objetos hacia abajo. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir si yo disminuyo acá en el lado derecho? Si yo disminuyo la aceleración de gravedad. ¿Ya? Esto que estamos viendo, Gaspar, acá me aparece, ya que Gaspar pregunta a través del chat, es una simulación de un lanzamiento de proyectil. ¿Ya? Entonces lo que yo quiero mostrar acá es cómo influye la gravedad cuando yo lanzo un proyectil. ¿Qué pasa si la gravedad aumenta? ¿Ya? Y yo lanzo un proyectil. Fíjense bien, el proyectil ya no llegó tan arriba porque la gravedad está atrayendo al proyectil hacia abajo. ¿Ya? No veo ni escucho nada, dice Amanda. Amanda, puede que sea su conexión a internet. ¿Ya? ¿Qué pasa si la aceleración de gravedad es mucho menor? Por ejemplo, menor que en la Tierra. Lo que va a ocurrir es que el objeto va a salir disparado y va a llegar mucho más arriba. Si se dan cuenta, el objeto salió volando. Me tuve que alejar más para poder ver. ¿Ya? Es decir, la aceleración de gravedad influye justamente en cómo yo veo que los objetos se mueven. ¿Ya? Por lo tanto, es importante entender aquello, ya de que la aceleración de gravedad influye justamente en todas las cosas que pueden que pueden afectarnos en los movimientos alrededor de nosotros. ¿Ya? Entonces, vamos a esto. El peso de un objeto, como dije anteriormente, va a depender de dos factores. La masa, que es, ojo, la masa es la cantidad de materia. Cantidad de materia. Cantidad de materia. Y la aceleración de gravedad, que la vamos a denotar con la letra AG, que es justamente lo que estábamos viendo recién. ¿Ya? Entonces, yo me voy a poner como ejemplo. Ya, me voy a poner como ejemplo para poder calcular cuál es cuánto es lo que yo peso, por ejemplo, en la luna. Sería súper interesante que cada uno de ustedes pudiera hacer el mismo ejercicio, pero con su propia masa. Ya, entonces voy a poner acá masa del profesor. Ya voy a justamente a correr la pizarra un poquitito para que puedan ver bien. Vamos a hacer el cálculo. Voy a calcular el peso mío en la luna. Entonces, mi masa, voy a poner masa profesor
La masa del profesor es 73 kilogramos aproximadamente. Recuerden de que se debe usar la unidad kilogramos para calcular el peso y así me dé la unidad que corresponde, que es Newton. Por lo tanto, yo en la Luna, mi peso en la Luna, voy a poner PL, es igual a mi masa, que son 73 kilogramos, multiplicado por 1,62 metros sobre segundo al cuadrado. Si tienen dudas por qué es metro sobre ese segundo cuadrado, en la clase anterior, ya la pueden buscar en el canal de YouTube, que es la clase donde hablo de cálculo del peso. En esa clase justamente yo explico por qué es un metro partido en segundo cuadrado. Ya, ahí lo explico, así que se pueden dar una vuelta justamente por aquella clase. Entonces, ahora yo tomo mi calculadora y yo digo 73 multiplicado por 1,62 y eso me da 118,26. 118,26 y esto es kilogramos por metros sobre segundo cuadrado. Pero recuerden que ese número que está ahí, perdón, esas unidades de medida que yo pongo ahí, las que acompañan el número, voy a anotar el número nuevamente, se llaman Newton. Ya, recordar de que eso, voy a cambiar el color para que lo puedan entender, eso que está acá es lo que vamos a contar como Newton. ¿Ya? Entonces, yo, profesor Israel, en la Luna peso 118,26 newton. Ah, pero ojo, me equivoqué en algo. La aceleración de gravedad es negativa porque va hacia abajo. Entonces esto es negativo y esto es negativo. Ya, entonces, yo en la Luna peso menos 118,26 newton. El tema es cuánto yo peso en la Tierra, para que comparemos, para decir, oye, a ver, veamos, a lo mejor en la Tierra pesan menos, pesan más. Ya, entonces vamos a hacer el cálculo de lo que vendría siendo el peso del profesor en la Tierra. Voy a ponerle PT. Ok, la masa es la misma, 73 kilogramos. Deben entender de que la masa de una persona no va a cambiar dependiendo, no va a cambiar si yo cambio de planeta. La masa es la cantidad de materia que tiene un objeto. Si yo me voy a la Luna, a Júpiter, Saturno, la masa que yo tengo en esos lugares es exactamente la misma. ¿Ya? Chicos, por favor, concentrados en la clase que estamos viendo ahora. El chat dije de que tiene que ser disponible solamente para poder hacer preguntas o pasar lista, que eso ya ocurrió. En la Tierra, la aceleración de gravedad es menos 9,81 metros por segundo. Lo voy a dejar redondeado a menos 10, ¿ya? Como lo expliqué en la clase anterior. Menos 10 metros partido en segundo cuadrado. Esa es la aceleración de gravedad de la Tierra. Por lo tanto, yo en el planeta Tierra tengo un peso de menos 730 newton. Entonces, fíjense bien. En la Tierra, mi peso es menos 730 newton. Y en la Luna, mi peso es de menos 118 newton. ¿Dónde peso menos? En la Luna. Y es por ese motivo de que los astronautas, cuando se ven estos videos de los astronautas que llegaron a la Luna, se ven justamente que se mueven más lento, porque pesan menos. Profe, ¿por qué multiplico 1,62? Me preguntan en el chat. Pero multipliqué por eso, Isidora pregunta aquello, porque estoy calculando mi peso en la Luna. Y en la Luna la aceleración de gravedad es menos 1,62 metros partido por segundo. Después hice el cálculo del peso en la Tierra y en la Tierra es menos 10. Ahora vamos a ver cuánto pesaría yo, ¿ya? ¿Cuánto pesaría yo si me voy a Saturno? Ya, si me voy a Saturno. Otro dato, esa foto fue tomada la semana pasada, la tomé yo a través de un telescopio y una cámara fotográfica. Así que deleítense ahí con la fotografía, ¿ya? Entonces, veamos cuánto peso yo en Saturno. ¿Ya? La aceleración de gravedad de Saturno es la que está anotada acá. Aceleración de gravedad de Saturno. Es menos 10,44 metros partido por segundo. Entonces, veamos cuánto pesaría yo, profesor, en Saturno. Entonces, el peso en Saturno. Ya, recordar de que mi masa, la masa del profesor, es 73 kilogramos. Por lo tanto, el peso sería 73 kilogramos por menos 10,44 metros sobre segundo cuadrado. Si se dan cuenta, la aceleración de gravedad de Saturno es muy similar a la de la Tierra, y siendo que Saturno es mucho más grande que la Tierra. Y eso tiene que ver porque Saturno es un planeta gaseoso que es muy liviano, ya produce poca atracción gravitacional. Entonces, el peso mío de profesor, recuerden, estamos calculando el peso mío, profesor,
en Saturno vendría siendo la multiplicación de esos dos números. Si yo tomo mi calculadora y multiplico 73 por 10,44, el valor que obtengo son menos 762,12 newton de peso. Vuelvo a repetir por qué es menos. Ya es menos porque yo debo considerar un sistema de referencia y la aceleración de gravedad va hacia abajo. Y esa aceleración de gravedad, al ir hacia abajo, está yendo hacia lo negativo en el plano cartesiano, por si acaso. Entonces, ya sabemos cuánto peso yo en Saturno. Sabemos cuánto peso yo en la Luna y cuánto pesaría yo, bueno, cuánto peso en la Tierra. Es decir, en la Tierra peso menos 730 newton. En la Luna, menos 118,26 newton. Y en Saturno, peso menos 762 newton. Es decir, soy más pesado en Saturno. Menos más que no me conocieron en Saturno, me conocen acá en la Tierra. ¿Ya? ¿Y cuánto pesaría en Marte? ¿Ya? Bueno, no es que lo tenía preparado, pero acá tengo justamente al planeta Marte. ¿Ya? Esta fotografía, adivinen quién la sacó. La saqué yo la semana pasada, justamente. Me tuve que levantar muy tempranito. Si se fijan bien, a esa parte blanca que tiene Marte arriba, no es que Marte esté cortado, pasa de que el Sol está por acá. Y así como le pasa a la Luna, Marte también tiene fases. Es decir, lo que no vemos de Marte es porque está de noche. ¿Ya? Y la parte de arriba de Marte que se ve acá es justamente hielo. Marte tiene hielo, tiene casquetes polares, que son justamente lo que se ve ahí. ¿Ya? La aceleración de gravedad de Marte, quien preguntaba, déjenme ver quién preguntaba aquello, era Agustín. Agustín Méndez preguntaba, ya que estamos hablando de esto, la aceleración de gravedad del planeta Marte, el planeta marciano, se llama marciano justamente por Marte. ¿Ya? Nosotros somos terrestres, somos terrícolas, por lo tanto del planeta Tierra. Si existiera vida en Marte, sería vida marciana. Dato freak por si acaso. Ok, la aceleración de gravedad en Marte es menos 3,7111 metros partido por segundo cuadrado. Por lo tanto, si yo quiero calcular mi peso en el planeta Marte, recuerden que peso es igual a masa por aceleración de gravedad. Y mi masa, la masa mía de profesor, es 73 kilogramos. Entonces, el peso sería la masa, 73 kilogramos, multiplicado por menos 3,711 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, nuevamente, si yo tomo la calculadora y multiplico 73 por 3,711, me da como resultado 200 menos 270,903 newton de fuerza. Es decir, en el planeta Marte yo peso menos que en la Tierra. ¿Ya? Por lo tanto, cuando el ser humano llegue al planeta Marte, le va a pasar algo muy similar a lo que le pasaba en la Luna. ¿Ya? En la Luna, justamente, cuando el ser humano caminaba, le costaba un poco porque al pesar menos era más liviano. Es como cuando ustedes se meten bajo el agua y tratan de caminar. Algo así pasa. Pucha, Juan, no tengo fotos de Plutón. ¿Ya? No tengo fotos de Plutón, pero sí tengo otra foto más que saqué. Ya quise hacer esta clase justamente solamente con planetas que he podido fotografiar. Y tengo al gigante gaseoso acá de Júpiter. Y dato freak, ya de hecho acá le puse información justamente. No sé si alcanzan a leer, pero dice sombra de Europa sobre Júpiter. La foto la tomé el día 19 de abril, hace aproximadamente 9 días. Y ese puntito negro que se ve ahí, justamente ahí, en esa donde tengo el mouse, ya ese puntito negro es un eclipse que fotografié en Júpiter. Ya en Júpiter ocurre en eclipse. Había una luna de Júpiter que estaba por acá, la luna de Europa, y provocó un eclipse solar sobre Júpiter. Por lo tanto, ese punto negro que estamos viendo ahí es la sombra que proyectó su luna sobre Júpiter. ¿Ya? Y ese puntito blanco que se ve acá a la izquierda es justamente Io, que es ¿cómo se llama? Una luna de Júpiter. ¿Ya? Pero vamos a lo que estamos hablando ahora. ¿Ya? A ver, Plutón no es un planeta, es, bueno, algo nada que ver a la clase, están preguntando en el chat. Bueno, hay una discusión ahí si Plutón es considerado un planeta o no es considerado un planeta, pero chicos, por favor, vamos a la clase que estamos viendo en este momento y después internamente pueden tener esas discusiones, lo dejamos para otra clase aquella discusión. Entonces, la aceleración de gravedad de Júpiter es menos 24,79 metros partido en segundo cuadrado. Por lo tanto, calculemos, como ya lo veníamos haciendo, mi peso. Ya vamos a calcular mi peso en el planeta Júpiter.
Ya, ahora sí. Entonces la masa por la aceleración de gravedad. Entonces el peso vendrían siendo, ya lo dije varias veces, mi masa son 73 kilogramos multiplicado por la aceleración de gravedad, que son menos 24,79 metros sobre segundo cuadrado. ¿Ya? Entonces, ya como es de costumbre, es tan simple como tomar la calculadora y multiplicar los 73 por los menos 24,79, y el resultado que obtengo, ahora sí que soy muy pesado en Júpiter, es menos 1809,67 newton. Ok, por lo tanto, si recapitulamos un poco, y alejamos esta pantallita para poder ver todos los pesos que encontramos. Ya, acá está la pizarra, espero que no se la guíe. Sí, se la guió la pizarra. Ya, entonces, veamos. Ahí tenemos todos los pesos ya en pantalla. Y si se dan cuenta, veamos lo siguiente. Ya. Veamos. En la luna, que está por acá, ya, en la luna mi peso era de menos 118 newton. ¿Ya? Es decir, su magnitud era 118 newton. Después, ¿en qué lugar le sigo en peso? En el planeta Marte. En el planeta Marte sería 270 newton de magnitud. Ya, cuando yo digo magnitud me refiero al número y no al signo, porque el signo simplemente nos dice de que el peso nos está llevando hacia abajo, hacia la superficie. Por lo tanto, preocupémonos del número solamente ahora. Es decir, en la luna mi peso, la magnitud de mi peso son 118 newton. Soy súper liviano en la luna. La magnitud de mi peso en el planeta Marte son 270 newton. Y la magnitud de mi peso en Saturno son 762 newton. En la Tierra son 730 newton, es decir, estoy yendo en orden si se dan cuenta. Peso menos en la Luna, luego en Marte, luego en Saturno, luego en la Tierra y luego en Saturno. Y finalmente mi peso en el planeta Júpiter, que es el planeta más grande del sistema solar, son 1809 newton. Por lo tanto, si yo me paro en el planeta Júpiter, sería como que si otro adulto, si yo quiero tener la sensación de estar caminando sobre el planeta Júpiter, es simple. Tomo una persona que pese, que tenga una masa un poquito más grande que la mía, por ejemplo, en mi caso, una persona de 90 kilogramos, ya la subo a mi hombro y me pongo a caminar. Esa va a ser la sensación que yo voy a sentir si intento caminar sobre el planeta Júpiter, ¿ya? Y eso es porque allá la aceleración de gravedad es mucho más grande de la aceleración de gravedad que tenemos acá en el planeta Tierra. Por lo tanto, esa es la forma de calcular el peso en los distintos planetas. Si se dan cuenta, yo en la clase, cuando empecé a hablar sobre fuerzas, ya que es una clase más atrás, yo explicaba de que la fuerza no es una característica del cuerpo. Y ahora queda en evidencia, porque si se dan cuenta, la fuerza-peso va a depender de la interacción del planeta con mi masa, y no va a depender solamente de mi masa, sino que va a depender de un factor externo que es la aceleración de gravedad, y eso la produce el planeta. ¿Ya? Entonces, de esa manera, chicos, podemos calcular los distintos pesos en los distintos planetas. ¿Qué se nos viene en las próximas clases? ¿Ya? Se nos viene simplemente, bueno, se me fue la pizarra un poquito lejos, ahí sí. ¿Qué se nos viene en las próximas clases? Bueno, en las próximas clases vamos a ver las leyes de Newton, luego el cálculo de la fuerza normal, luego la fuerza de roce, y así vamos a ir avanzando. El día de mañana yo les voy a publicar la siguiente clase que está asociada justamente a leyes de Newton. ¿Ya? Así que estamos por hoy, chicos. No sé si tiene una clase, dice, profe, ¿y en qué clase podemos ocupar la calculadora en pruebas y en eso, cuando volvamos a clase? Sí, evidentemente cuando volvamos a clase van a poder justamente ocupar calculadora, porque si se dan cuenta son muchos números decimales, ¿ya? Y a mí lo que me importa es justamente que entiendan cómo se hace el cálculo, cómo se plantea el ejercicio, más allá de ver su habilidad por calcular. Eso ya se lo dejo a matemática. Profe, después de esta clase se va a subir a Classroom. Esta clase va a quedar publicada en Classroom. Si tú te diste cuenta, Alonso, yo publiqué el link de esta clase en Classroom. Ese mismo link, mañana o pasado mañana, si tú lo quieres volver a ver la clase, la vas a poder ver nuevamente, ¿ya? Sería importante que todo esto lo traspasen a su cuaderno, ¿ya? Así que eso, chicos, dejamos la clase de hoy hasta acá y nos vemos la próxima semana o de manera virtual en una próxima clase, ¿ya? Así que eso, nos vemos. Chao, chao.